Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio denominado Innova Talk, este espacio creado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, donde pues escuchamos de viva voz a divulgadores y creadores de ciencia, tecnología e innovación y lo llevamos hasta sus hogares. Los acercamos hasta ustedes para que ustedes les hagan las preguntas, para que aprovechen al máximo las conferencias que les tenemos preparados. Y el día de hoy estamos muy felices de recibir a un amigo ya muy querido de aquí de Sinova, de aquí del estado de Hidalgo. Se trata de Martín Bonfil. Martín, ¿cómo estás? Buena tarde. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchos de ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en varias ocasiones, en varios programas aquí en el Sinova, y hoy nos va a traer un tema muy interesante, que es la situación actual de la pandemia. Entonces, para que nos ayuden a compartir este en vivo con todos sus amigos y amigas, con toda la familia, porque va a estar muy interesante. Y bien, me permitiré leer un poco acerca de la trayectoria de Martín Bonfil. Él es químico, farmacéutico, biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Desde 1990 labora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde se dedica a la divulgación científica por escrito. Participó en los proyectos del Museo de Ciencias Universum y el Museo de la Luz. Es autor de varios libros y artículos de divulgación científica y colabora regularmente en revistas y periódicos. Durante 15 años escribió la columna semanal La Ciencia por Gusto en Milenio Diario. Escribe la columna mensual Ojo de Mosca en la revista Cómo Ves desde sus inicios hace ya 21 años. Ha colaborado en diversos programas de radio y televisión con cápsulas de ciencia. Participó en el diseño del programa del posgrado de Comunicación de la Ciencia de la UNAM. En el 2005 recibió la distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. Ha impartido cursos de divulgación escrita y periodismo científico en prácticamente toda la República. Entonces, pues, no los hago esperar más. Martín, te cedemos el uso de la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Pues muchas gracias por invitarme. Como decía, creo que el gobierno del estado de Hidalgo, a través de Sitnova y de pues toda la gente que se dedica a esta labor, pues han hecho cosas muy interesantes y yo estoy muy contento de esta colección que se lanzó, ¿no? La Biblioteca Científica del Ciudadano. eh, que tiene ya un montón de tomos. Yo pude ser el revisor técnico de la traducción de este libro sobre el ribosoma, que es magnífico. Es como la doble hélice de Watson y Crick, pero este es sobre el ribosoma, que es la máquina molecular que hace proteínas dentro de la célula. Y creo que el gobierno del gobernador, este, que me acaba, Omar Fayad, ¿verdad? Ha apoyado mucho la ciencia. Ojalá que así fueran los gobernadores de todos los estados. Al contrario, ahorita parece que el gobierno federal está queriendo perseguir a los científicos y quitarle apoyo a la ciencia, pero en Hidalgo, aparte de esta magnífica colección, tienen el desarrollo de un ciclotrón que va a permitir hacer investigación básica, no solo en física, sino en áreas como la medicina, la biología, la química. Tienen, bueno, el CITNOVA, todo este proyecto de divulgación científica. Entonces, creo que Hidalgo es un estado modelo para este tipo de labor. Y bueno, este ciclo de charlas pues también es una oportunidad maravillosa. Para comenzar y no perder tiempo, porque tengo mucha información que compartirles, voy a compartir mi pantalla. Espero que ahí ya la estén viendo. Sí, ya ¿Sí se se ve, ya ve? se ve. Así es, y también le recordamos al auditorio que puede dejar todos sus comentarios y preguntas en pues, la caja de comentarios en redes sociales o aquí en el Zoom, en el chat. Perfecto. Pues yo le había puesto otro título, pero la idea es la misma, ¿no? Les voy a dar un poquito de antecedentes interesantes del coronavirus y de la pandemia. Hablamos de las vacunas, de las variantes que han surgido del virus y pues de cómo estamos y qué cosas hay que saber, ¿no? Entonces, pues antes que nada, la pandemia, ¿no? Que es lo que nos ha tenido ocupados ya más de 18 meses, creo que ya son 20 meses. Y es pues este nuevo coronavirus, porque era nuevo cuando se descubrió en el 2019. Ya se conocían muchos coronavirus, tanto de animales como humanos,
pero era una nueva especie, una nueva, pues sí, especie de coronavirus, y le pusieron este nombre SARS-CoV-2 porque es el segundo coronavirus humano que se descubre que puede causar un síndrome respiratorio agudo, ¿no? Había uno que se llamaba el virus del SARS, entonces este es el SARS-2 y CoV es coronavirus. Eh, pero bueno, pandemias las ha habido siempre. A lo mejor la gente, digamos, de menos de 90 años, pues no había vivido una pandemia como esta. Vivimos la del 2009, pero de influenza, pero no fue muy grave. Pero la historia de la humanidad está llena de plagas, ¿no? Entre las más famosas, pues la peste bubónica, que es causada por una bacteria y que era transmitida por pulgas y ratas, ¿no? Se descubrió hasta el siglo XVIII, XIX, que la higiene era una manera de combatir la peste, ¿no? El bañarse, el tener agua corriente. En el siglo XIV la peste negra mató a 75 millones de personas, que en esa época era el 17% de toda la población mundial, es decir, fue una verdadera catástrofe, ¿no? Y muchas veces estas plagas además venían acompañadas de guerras, ¿no? Había guerra antes o había guerra después. En el siglo XIX y XX sigue habiendo peste bubónica, todavía existe. Solo hay casos aislados en los países desarrollados, pero en los países pobres pues sigue causando un número importante de muertes. Este, Obviamente hay que mencionar la influenza de 1918, mal llamada gripe española, ¿no? Que esta era causada por un virus de influenza y que no está claro si mató entre 50 millones de personas o 100 millones de personas. Es decir, no nos podemos imaginar la cantidad de muertes. En este momento, la epidemia de COVID-19, que es como se llama la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, pues está muy lejos, vamos por ahí de 5 millones, ¿no? Es decir, ha sido una catástrofe, pero tomando en cuenta otras catástrofes, pues no ha sido tan absolutamente terrible como pudiera haber sido, ¿no? Y todavía la influenza estacional que ocurre pues 2 veces al año, ¿no? Cuando es el invierno austral y luego en el invierno boreal, ¿no? Que se alternan en el globo terráqueo, pues va matando gente cada año, de entre 250,000 a 500,000 personas que normalmente mueren de influenza. Ahora con las vacunas contra la influenza estamos tratando de impedir ese tipo de cosas, ¿no? Pero miren, aquí hay unas fotos de aquellos tiempos de la influenza de 1918 y se dan ustedes cuenta que pues, no había tanta diferencia, había que estarse guardado, había que mantener aislamiento, aunque no lo tenían ellos tan claro, pero usaban cubrebocas, ¿no? Y pues no había vacunas todavía en esa época para esas enfermedades, pero si se dan cuenta, pues esto no es tan raro, vaya, para nosotros es increíble, pero pues es algo que ocurre, ¿no? Y aquí se ve como un poco parecido a la actual pandemia de COVID-19, la pandemia de influenza en 1918, primero tuvo un primer pico y luego tuvo un segundo pico donde mató muchas más personas, ¿no? Entonces, así funcionan. Aquí se ve esta gráfica que me gusta porque se ven estas bolas peludas así como dando idea de un virus. No todas son causadas por virus, pero el tamaño de muertes que causaron en la historia de la humanidad, la muerte negra, la peste bubónica, la viruela, la influenza española, otras plagas históricas, ¿no? La plaga de VIH-Sida que pues sigue siendo una pandemia activa. Eh, y en la época que hicieron esta ilustración en 2019, el COVID-19 apenas había matado un montoncito de personas muy pequeño, entonces estaba muy pequeño el puntito, pero pues ahora hay que actualizar esta gráfica para incluir las muertes nuevas, ¿no? Porque en ese momento eran 4,700 muertes, ahorita, bueno, esta ya está viejo, es de agosto, perdón, no actualicé este dato, en agosto estábamos en 4,5 millones casi, ahorita ya vamos más arriba, ya estamos en 4,800,000, o sea, ya pegándole a los 5 millones de muertes a nivel global. Y personas infectadas ha habido 236 millones, pero de esas solo han muerto 4,832 hasta el día de ayer, ¿no? Y en México, ¿cómo estamos? Bueno,
hemos tenido 3,5 millones, más de 3,5 millones de personas infectadas, de las cuales han muerto 279,000 personas. Eh, yo creo que a veces perdemos la perspectiva, pero pues cuando mata el narco a 30 personas, nos parece una matanza terrible, ¿no? Los 42 o 43, ¿cuántos fueron los muertos de Ayotzinapa? 31, ¿no? Me parece. Pues nos parece algo gravísimo. Aquí tenemos 279,000 mexicanos muertos. Entonces sí es una catástrofe nacional y global. ¿Cómo vamos ahorita? El número de casos a nivel mundial, como ven, se ha ido estabilizando, sigue creciendo, pero va creciendo cada vez más lento, aunque no deja de crecer. En el país, pues más o menos sigue la misma dinámica, claro que mucho menos la cantidad, ¿no? Este, pero sigue creciendo el número de personas infectadas y el número de muertes, pues más o menos sigue la misma curva. Esta es una curva logarítmica, donde la inclinación de la curva indica qué tan rápido está aumentando, ¿no? El número de muertes sigue aumentando cada vez más lento, aunque de repente acelera, frena. En México parece seguir un poquito la misma dinámica, pero si vemos la gráfica no logarítmica, sino lineal, sí se ve como en México ha tenido fluctuaciones. De pronto se acelera, de pronto se frena y crece más despacito. Ahorita se aceleró, luego está volviendo a frenar. Eh, entonces, bueno, todavía falta para que podamos salir de esta plaga, ¿no? Hablemos del coronavirus. Ustedes saben que se llama coronavirus porque visto al microscopio electrónico se ve el cuerpo del virus, la cápside y estas pequeñas espículas o espinitas que en opinión de los primeros microscopistas les daban un aspecto como de coronitas. Entonces, por eso se llama coronavirus, porque parece una corona. Este aspecto de corona es dado por estas proteínas triples que forman espículas o espinas en la superficie del virus. Además, tiene esta membrana formada por moléculas grasas, ¿no? Fosfolípidos. Hay otras proteínas incrustadas en esa cobertura. Y adentro tiene el ácido ribonucleico ARN, que es un primo más simple del ADN, y en ese lenguaje está codificado su información genética, y ese ARN está cubierto por proteínas que forman una cápside viral. Eh, entonces es una estructura bastante simple la del virus. Aquí hay un esquema más detallado de computadora, se ven las espículas, se ven las otras proteínas, se ve el ARN de color rojo y las proteínas que protegen al ARN dentro de la cobertura grasosa, que aquí está como esta doble capa, de color como moradito, ¿no? Eh, ¿Y cómo es la manera como infecta el virus? Bueno, pues precisamente el virus cuando entra a nuestro cuerpo, entra a nuestro sistema respiratorio, sus espinitas o espículas tocan algunas proteínas que están en la superficie de muchas de nuestras células, especialmente las del tracto respiratorio, se unen a ellas como una llave a una cerradura y eso abre la puerta para que el virus libere su ARN hacia el interior de la célula y los ribosomas que están en la célula empiezan a leer esa información genética, a copiarla y a producir proteínas para armar nuevos virus que salen a infectar nuevas células, ¿no? Entonces, el paso clave en este proceso de infección es precisamente la unión de las espículas del virus a los receptores celulares, que son proteínas que tienen otra función, pero por una casualidad desgraciada, pues se une la espícula del virus a esos receptores. Aquí está el receptor celular, aquí está la espícula del virus que se desdobla, se une y entonces abre la puerta para que el virus pueda infectar. Aquí se ve la estructura, son 3 proteínas que forman estas espículas, se unen y cuando se unen empiezan a cambiar de forma, acercan al virus y hacen que se una la membrana del virus con la membrana de la célula a través de este receptor que está en las células y así puede entrar el ARN del virus. La estructura de estas espículas se estudió inmediatamente porque era una proteína clave para diseñar vacunas para impedir que el virus nos infectara. Se conoce con todo detalle la proteína, su estructura tridimensional, molecular, se conocen los genes con todo detalle y se han estudiado
las mutaciones que está sufriendo esta proteína y que pudieran hacer que el virus se vuelva más infeccioso y más peligroso. Aquí está la parte de arriba que es con la que se une a la membrana de nuestras células. Y como les decía, pues están estudiados todos los genes del virus. Rápidamente, en los primeros meses de 2019 ya se tenía absolutamente secuenciado, estudiado todo, conocidos todos sus aspectos para poder comenzar a diseñar las vacunas. Y también tratamientos que todavía no tenemos un tratamiento efectivo para curar a las personas que estén ya infectadas. ¿De dónde viene el virus? Yo creo que vale la pena mencionarlo porque hay todavía mucho prejuicio y desinformación. Sabemos que probablemente el virus viene de alguna especie de murciélagos en Asia que tienen muchos virus, entre ellos coronavirus silvestres, que pueden infectar a otros animales, a otros mamíferos. Probablemente hubo un contacto no directo del murciélago con seres humanos, sino a través de otro animal que todavía no está claro cuál puede haber sido, y ese animal lo pasó a su vez a seres humanos. Sabemos que la transmisión es aérea principalmente, no tanto por contacto físico, sino por transmisión a través de gotículas que flotan en el aire, aunque también pues, puede ser contacto directo de saliva o de secreciones. Eh, Sabemos que hay una serie de coronavirus similares, parientes cercanos del coronavirus actual, algunos en el pangolín, en murciélagos, en otro tipo de animales mamíferos, ¿no? Entonces, pues ya se tiene un análisis bastante claro de por dónde pudo haber venido, pero no sabemos exactamente, ¿no? Es un virus que ya tenía parientes y que estaba mutando constantemente y que de pronto pues pudo tener una mutación que le permitió infectar a seres humanos. Eh, pero no hay que pensar que de alguna manera es culpa de los animales, ¿no? Que nos pueden transmitir virus, el que existan pandemias como esta, ¿no? Aquí está un pangolín dibujado, unos murciélagos, pero incluso los perros y gatos pueden transmitirnos ciertas enfermedades. Eh, y lo que dice este mensaje es importante, ¿no? La pandemia no será la última si no detenemos el daño que estamos causando a la biodiversidad del planeta. ¿Por qué? Porque estamos metiéndonos a ambientes silvestres donde hay animales silvestres que tienen virus desconocidos y estamos arriesgándonos a contagiarnos. Estamos criando animales domésticos, a veces mezclados diferentes especies de animales domésticos como pollos y cerdos que se estila mucho en Asia, a veces mezclando animales silvestres con animales domésticos. Entonces, al meternos en esos hábitats y estar mezclando animales, estamos favoreciendo que se puedan transmitir virus de unos a otros. Y si además estamos destruyendo los hábitats naturales, las selvas, los bosques, etcétera, estamos obligando a que esos animales salgan de sus hábitats que estamos destruyendo e invadiendo y se acerquen a nosotros, a las poblaciones humanas, y puedan precisamente brincar los virus de unos a otros. Aquí es un esquema de la pandemia de influenza, de dónde pudo haber venido. Finalmente fue a través de cerdos, ¿no? La influenza de 2009, pero pues es una serie de prácticas que tenemos que empezar a modificar, porque si no, vamos a favorecer que haya más fácilmente pandemias. Siempre va a haber pandemias, pero podemos bajar la probabilidad de que haya menos pandemias, ¿no? Y no debemos culpar, no debemos tratar de eliminar a los murciélagos, ni a los pangolines, ni a los reptiles, sino dejar de interactuar de manera tonta con ellos. Hablemos de las vacunas, que es lo que nos ha tenido, bueno, hace un tiempo era nuestra esperanza, todo el mundo soñábamos con que llegaran las vacunas, ahora ya están aquí, ya estamos muchos de nosotros vacunados y si no pronto podremos estar vacunados. Hay varios tipos de vacunas, ¿no? La más clásica es la que se hace con virus inactivados, que nos inyectan un virus que no puede causar la enfermedad, pero que es reconocido por el sistema inmunitario humano, fabrica anticuerpos contra ellos, además de células que también atacan a los virus, y eso nos protege, ¿no? O si nos infectamos y tuvimos la enfermedad y sobrevivimos, pues también nos quedan anticuerpos, ¿no? La vacuna es una especie de simulacro de infección que engaña al cuerpo y le hace creer que se infectó y hace que fabrique anticuerpos para protegerse de una futura infección. Hay otras vacunas más modernas que utilizan vectores virales, es decir, virus distintos al SARS-CoV-2, en este caso adenovirus, que son virus modificados que son absolutamente inofensivos,
los que se usan aquí, y dentro se les mete el ARN, la información genética del coronavirus. Y entonces nos infectan a través de la inyección con estos adenovirus que hacen que se produzcan nada más las proteínas de la espícula del virus. Nuestro cuerpo reconoce esas proteínas de la espícula y fabrica anticuerpos contra ellos, y esos anticuerpos nos protegen si en algún momento llega el verdadero SARS-CoV-2. Hay también vacunas en que se introduce directamente el ADN con la información del coronavirus, traducida de ARN a ADN, dentro de vesículas grasosas parecidas a una capsulita de un virus. Se inyectan, son absorbidas por nuestras células y se fabrican las proteínas de la espícula nuevamente para favorecer la formación de anticuerpos. Otras vacunas no utilizan ADN, sino el ARN mensajero para producir la misma proteína de la espícula, nuevamente en vesículas de lípidos. Y otras vacunas utilizan de plano la proteína. Se produce la proteína en laboratorios y se inyecta la proteína viral para que el cuerpo directamente la reconozca sin necesidad de fabricar la proteína, y fabrique anticuerpos contra ellas, ¿no? Aquí es una gráfica de hace muchos meses donde se veía que había varias vacunas, 5 utilizaban virus, 25 candidatos a vacunas utilizaban vectores virales, otras ácidos nucleicos, otras proteínas. Había muchísimas vacunas en desarrollo, solo unas pocas han sido aprobadas. Entre las que están aprobadas están estas que les digo de virus debilitados, otras que utilizan ARN o ADN del virus, que se meten en otro virus y nos las inyectan. Otras que les decía que utilizan el ARN o el ADN directamente en vesículas, no dentro de un virus, sino dentro de vesículas grasosas, ¿no? Y otras que utilizan la proteína directamente para que nuestro cuerpo las reconozca. Esta es una célula del sistema inmunitario y empiezan a fabricar anticuerpos contra esa proteína, ¿no? Entonces, esas son las estrategias. Algunas de las vacunas que ya están aplicándose son las de Oxford, AstraZeneca, que utiliza el vector de adenovirus con ARN del virus, del coronavirus, la de Moderna, que utiliza nuevamente ARN, la de Pfizer BioNTech, que utiliza el ARN del virus, la del Instituto Gamaleya en Rusia, la vacuna Sputnik 5, de Sputnik V, perdón, que utiliza un vector viral y adentro viene el ARN del coronavirus, la vacuna Sinovac, que utiliza virus inactivos, es China, la vacuna Novavax, que utiliza proteínas, y la vacuna de Janssen, que es una compañía del conglomerado Johnson y Johnson, entonces a veces se confunde uno entre Janssen y Johnson, pero es lo mismo, que utiliza un vector viral nuevamente, y cada una tiene sus características, que si son más difíciles de conservar porque necesitan más frío o menos frío, etcétera. Algunas son más caras, algunas son más baratas. Protegen en diferente medida. Esta es una gráfica ya un poco vieja que mostraba el nivel de protección, pero por arriba de 50% de protección, cualquier vacuna ya es buena. Y muchas vacunas de las que se están usando tienen cerca de 90 o más porcentaje de protección. Entonces, todas son buenas, ¿no? En México se están aplicando la de Pfizer, la de AstraZeneca, la Sinovac, la CanSino, la Sputnik V, y en menor medida están empezando a aplicarse la Covaxin y la Janssen, que también hay otras 2 vacunas que ya hay negociaciones, pero todavía no se han empezado a aplicar en México. Entonces, rápidamente aquí están estas vacunas, ¿no? Con su técnica que utilizan, su tecnología. Perdón por los ruidos de mi calle, pasan a veces camiones, espero que no interfiera mucho. Esta es la de Pfizer, que como les dije, utiliza el ARN mensajero del virus. Esta es la de Oxford, que utiliza adenovirus y adentro viene la información del virus en forma de ADN. Esta es la de CanSino, que nuevamente tiene un adenovirus, ¿no? Esta solo requiere una dosis, aunque ya están diciendo que a lo mejor un refuerzo vendría bien. La de Sputnik 5, que nuevamente es de adenovirus con ADN. La de Sinovac, que utiliza coronavirus inactivados, que ya no pueden causar la enfermedad, pero que sí pueden ser reconocidos por las células productoras de anticuerpos. La de Covaxin, que también utiliza virus, bueno, aquí dice virus vivo, es un error decir que un virus está vivo, pero es un virus inactivado que ya no puede causar enfermedad. La de Johnson y Johnson o Janssen, nuevamente es adenovirus con ADN,
Entonces ven que son varias tecnologías. La de Moderna, que utiliza ARN en vesículas grasosas, y por aquí entra la eficacia. Si alguien quiere, después le puedo pasar con todo gusto la presentación. Me mandan un correo, ahorita les doy mi correo y con todo gusto se las comparto. Y la de Sinopharm, que nuevamente es de virus inactivados. ¿Cuál conviene más? Miren, en este momento esa pregunta no vale la pena hacerla. La que nos toque es buena, la que nos toque hay que aprovecharla, hay que aplicarse las 2 dosis si es el caso o una sola dosis. Si después nos avisan que va a haber refuerzo, ponerse el refuerzo. También en diciembre, noviembre, diciembre, aplíquense si pueden la vacuna contra la influenza, eso también ayuda. Pero no hay que ponerse ahorita a escoger. A lo mejor después conviene escoger ya una vacuna que sea la mejorcita de todas, pero ahorita todas son buenas y todas valen la pena ponérselas. Eh, ¿Cómo se está vacunando en el mundo? Fíjense ustedes, esta es una gráfica del 4 de octubre. Los Emiratos Árabes ya casi vacunan a toda su población, meta, ¿no? A todos los que querían vacunar. Ya están muy cerca de terminar. El color gris claro es las personas que están parcialmente vacunadas, que tienen una dosis de 2, y el verde oscuro es las personas que ya están completamente vacunadas con las 2 dosis. Entre otros países, Portugal, Chile, España han vacunado mucho, Uruguay, que es un país muy chiquito, México, estamos aquí, vamos apenas llegando a la mitad, parcialmente vacunados. De totalmente vacunados es todavía un poco menos, entonces vamos lento. Eh, Aquí está el promedio mundial, pero todavía vamos por encima del promedio mundial. Entonces, vamos lento, pero no vamos tan mal. Perdón. Esta gráfica también es del 4 de octubre. Los países que más han vacunado totalmente población. El más avanzado es Portugal, los Emiratos Árabes, México está aquí abajo. Entonces, de totalmente vacunados apenas vamos en el 35%, pero de completamente vacunados eh, vamos un poquito más, más atrás, ¿no? Perdón. Ah, sí, es lo mismo, es la misma información. Perdón, déjenme tomar un traguito de agua. ¿Cómo vamos según el calendario que había planteado el gobierno federal? Bueno, según lo que se había planeado, las diversas vacunas que se han estado adquiriendo se iban a ir aplicando en diversas fases. No necesariamente se siguió el calendario porque había ciertos retrasos, ciertos problemas. Ahorita ya deberíamos estar terminando de vacunar. Vamos un poquito atrasados, pero bueno, más o menos se ha cumplido el calendario. Esta es la gráfica de ayer que hace el Financiero. Llevamos 103 millones de dosis aplicadas, 103 millones y medio, pero eso incluye vacunas que necesitan 2 dosis. Entonces, en realidad, esquemas completos apenas 45 millones, ¿no? Entonces, en porcentaje es 35% de las personas completamente vacunadas y aparte un 14% de personas que han recibido solo una dosis de las 2 que necesitan, entonces vamos en 49, ¿no? Hay que mantener un paso muy rápido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señaló que el gobierno va a tener que acelerar el paso si quiere cumplir con su calendario, ¿no? Se comprometió el presidente López Obrador a vacunar a 80 millones de mexicanos adultos, por lo menos con una dosis, a finales de octubre. Ya estamos en octubre. Tendrían que aplicar 500, o sea, medio millón de vacunas diarias durante el mes de octubre para alcanzar la meta. Probablemente no la van a alcanzar, pero bueno, esperemos que estemos lo más cerca de alcanzarla que sea posible, ¿no? Pero les decía, la UNESCO, ¿no? La ONU, criticó a México porque sí está por debajo del promedio, no mundial, sino de la región de Latinoamérica, ¿no? Estamos por debajo del promedio regional en América Latina y el Caribe, que es de 39%, nosotros estamos llegando al 35%, y México ocupa el lugar 10 de 16, eh, por abajo de países como Colombia, Bolivia y Guatemala. Entonces, la verdad es que sí queda de ver, ¿no? El avance que se ha hecho en México, pero bueno, ¿qué podemos decir? Eh, Hablemos de las variantes ahora que han surgido de coronavirus.
que nos preocupan, ¿no? Y lo que quiero señalar es que el surgimiento de variantes de un virus es un proceso natural, es parte de la evolución natural y no hay que extrañarse por ellos. Por ello, ¿en qué consiste la evolución? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo típico de la secundaria, ¿no? De las polillas que solían ser blancas o negras y las polillas negras, las polillas blancas se disimulaban sobre la corteza de los árboles, porque los árboles tenían corteza blanca, y las pocas polillas negras que había destacaban y los pájaros se las comían, ¿no? Pero luego llega la revolución industrial, se llena de hollín todo el ambiente, las cortezas de los árboles se vuelven negras, y ahora esas palomillas negras que antes eran más fácilmente comidas por los pájaros, ahora se mimetizan y los pájaros no las ven, y en cambio las blancas, que antes eran las que era difícil ver, ahora resulta fácil verlas para los pájaros, se las comen, y entonces cambia el ambiente y cambian las presiones de selección, digamos, la facilidad que tienen los depredadores para comerse estas polillas. Entonces las polillas blancas que antes eran muy abundantes y las polillas negras eran muy escasas, al paso de los años disminuye el número de polillas blancas, aumenta el número de polillas negras y de pronto ya las abundantes son las negras y las que son muy raras son las blancas. Eso se llama evolución, porque los genes que hacen que una polilla sea blanca o negra cambia su proporción en la población. Es lo que técnicamente se define la evolución como el cambio en las frecuencias de los genes dentro de una población de una especie de organismo, ¿no? Entonces, antes el pico de frecuencia, el gen más frecuente era el gen para que las polillas fueran blancas. Ahora el gen más frecuente es el gen para que las polillas sean negras. Sigue habiendo polillas blancas, pero ahora muy poquitas, ¿no? Entonces, esta curva de campana, fíjense, hay poquitas blancas y hay más negras. Eh, Ese cambio en las frecuencias de ciertos genes, en la presencia de ciertos genes en una población, es lo que llamamos evolución. Aquí se ve en este esquemita, ¿no? La reproducción de los seres vivos, incluyendo a los virus, no es perfecta, surgen variantes. Algunas de esas variantes tienen más éxito en el ambiente en el que se encuentran, otras no tienen menos éxito y desaparecen de la población después de un tiempo. Y algunas variantes se reproducen más favorablemente y terminan dominando en la población. Entonces, esta población que era gris claro termina siendo gris oscuro predominantemente. Sigue habiendo algunas gris claro y las blancas que surgieron, esas se extinguieron, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando justamente con el coronavirus. Ya sabíamos que iba a pasar, pasa con todos los virus inevitablemente. Empezamos con un tipo silvestre que va mutando y va mutando y va produciendo nuevas variantes. El SARS-CoV-2 tiene un genoma de ARN, como les dije, de ácido ribonucleico con unas 30,000 letras, ¿no? Formadas por nucleótidos. Cuando se copia el virus al reproducirse, cuando se copia este ARN mensajero, va cambiando de vez en cuando por errores que cometen el mecanismo de copia. La mayoría de estas mutaciones son dañinas, hacen que el virus no pueda funcionar, pero de vez en cuando, una en 1 millón o una en 100 millones, es una mutación que le puede dar cierta ventaja al virus en ciertos ambientes. Por ejemplo, en este caso concreto del coronavirus, hay mutaciones que han hecho que se pueda unir más fácilmente al receptor de nuestras células e infectarlas más fácilmente. Y puede haber mutaciones que hagan que los anticuerpos que se producen para combatir al virus sean menos eficaces, ¿no? Que se puedan unir menos fácilmente al virus y entonces el virus podría escapar de estos anticuerpos, ¿no? De la protección que nos dan las vacunas. Eh, Cuando ocurre alguna de estas mutaciones, esta variante del virus que tenga esa mutación, pues tiene una ventaja y puede empezar a aumentar su número en la población, porque se logra reproducir más, porque logra infectar más fácilmente a más personas. Y también, por supuesto, puede hacer que la enfermedad fuera más grave. Aquí hay un caso, esta es la proteína de la espícula del virus, que como les digo, está formada por 3 proteínas, y una mutación hace que esta espícula se estire desde antes, esté ya en su forma estirada y pueda unirse más fácilmente al receptor. Entonces, este es un ejemplo de cómo un pequeño cambio en la información genética puede cambiar la estructura de la proteína y darle una ventaja al virus para infectar más fácilmente a nuestras células.
Desde el principio comenzaron a seguirse mediante análisis y secuenciación de los virus, que surgían mutaciones que se les dan estos nombres chistosos. A veces los abrevian los científicos así, esta de E484K, la llaman IC, ¿no? Porque empieza y termina con las mismas letras. Les dan así nombrecitos más fáciles de recordar. Después se detectó que estas mutaciones aparecen en ciertas variantes del virus. Ahorita la que nos tiene más preocupados es la llamada variante Delta, pero no hay que olvidar que es un producto natural de la evolución por selección natural. Esta es la espícula del virus de la variante Delta, que tiene 3 mutaciones, aquí se ve, y que puede unirse más fácilmente al receptor de nuestras células. Aquí está un árbol evolutivo de cómo han ido surgiendo distintas variantes, y justamente esta ramita de aquí se ve cómo van surgiendo cada día dentro de cada paciente muchas variantes. Lo que pasa es que solamente algunas de esas tienen éxito. Empezaron a surgir un montón de variantes, ya no mutaciones, sino variantes que se pueden ver aquí. Se fueron identificando, son muchas más que estas son solo algunas. Esta es la variante B1 bla, 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 con la mutación tal, ¿no? Donde surgió, es más contagiosa, puede esquivar la vacuna, es decir, los anticuerpos, etcétera. Aquí hay algunas de las que surgieron al principio a partir del virus original que viene de China. Una surgió en el Reino Unido, otra en Sudáfrica, otra en Brasil. En esa época todavía no les habían puesto nombre, entonces se hablaba de la variante inglesa o la variante sudafricana. Después nos dimos cuenta de que eso podía producir prejuicios contra ciertos países o ciertas nacionalidades. Entonces les empezaron a poner nombres más abstractos como alfa, beta y gamma. Y después surgió esta nueva variante que apareció en la India, que llamamos variante delta, ¿no? Y es la que ha tenido más éxito a nivel mundial, mucho más éxito que la variante original, la de Wuhan en China, y mucho más exitosa que las alfa, beta y gamma, que de por sí ya eran más exitosas. La Organización Mundial de la Salud divide a las variantes que existen del coronavirus en 2 clases que son las que importan. Las variantes de interés, que podrían ser más contagiosas, más letales o resistentes a las vacunas, podrían, pero no todavía han demostrado que lo sean, y las variantes de preocupación o variantes preocupantes, que son las que ya tenemos evidencia que sí son más letales o más contagiosas o resistentes a las vacunas. Hace unos meses las variantes de preocupación eran la alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Y había un montón de variantes de interés, epsilon, zeta, teta, eta, iota y kappa, ¿no? Y bueno, siguen usando todas las letras griegas. Ahorita, el día de ayer estaba actualizado esto, bueno, siguen siendo las de preocupación, que son las que realmente hay que prestarles atención, son alfa, beta, gamma y delta. Y de las variantes de interés, pues ahorita lambda y mu son las que nos tienen, les estamos echando ojo a ver si no nos dan un susto, ¿no? Eh, Aunque de repente las noticias hablan de estas variantes de interés como si fueran una amenaza muy grave, no hay que hacerles caso. Solo las variantes de preocupación son las que nos deben preocupar, como su nombre lo dice. Aquí está la variante Delta, que su nombre técnico es B.1.617, y vemos aquí 4 de las mutaciones que tiene. Es decir, distintas variantes pueden tener varias mutaciones y esas mutaciones pueden aparecer en otras variantes también. ¿Qué características tiene la variante Delta que nos hace preocupar? Pues que su ciclo de infección es distinto, dura la persona siendo contagiosa más tiempo, tiene síntomas un poco distintos, hay más carga viral, entonces podemos contagiar más fácilmente a otras personas y puede infectar más fácilmente a nuestras células, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a meter a hablar mucho de esta gráfica, pero simplemente decir que si el virus original podía contagiar a entre 2 y 3 personas, fue evolucionando para producir variantes que infectaban ya a 3 personas, luego la alfa a 4 o 5, la delta puede infectar a 5 a 8, pero todavía no es tan contagiosa como otras enfermedades como las paperas o el sarampión, que un solo individuo puede infectar a 12 o a 18 personas respectivamente. Esperemos que no sigan surgiendo variantes más contagiosas, porque pues eso sería un problema y alargaría la pandemia. Hasta ahora no
no ha ocurrido. Hasta ahora, la más infecciosa es la Delta, que infecta de 5 a 8 personas cada individuo infectado, ¿no? En promedio. Aquí está la misma gráfica, ¿no? El virus ébola, que una persona infectada infecta a 2 en promedio, el COVID original a 3, el COVID, la variante Delta a 7, 8, la varicela a 10 personas, infecta a 1, y aquí se ve el sarampión, que es contagiosísimo, a 18 personas, ¿no? El VIH a 4 personas en promedio, es de transmisión sexual. Entonces, nos da una idea de qué tan peligroso es el COVID. Pues está aumentando su peligrosidad, pero todavía, eh, digamos que podría ser peor. Eh, ¿Qué ha pasado con la variante Delta? Ha ido aumentando su número en la población. Cada vez es la variante que va dominando. Aquí en Estados Unidos se ve que en mayo de este año, el 22 de mayo, la variante alfa era la que dominaba, y vean cómo la Delta, que es la roja, empezó a crecer en junio, principios de junio, mediados de junio, y para julio ya era la más importante y ha seguido creciendo. Lo mismo ha pasado en todo el mundo. Es este mismo efecto de que la variante original ha sido sustituida por una variante mejor adaptada al medio, es decir, que puede infectar más fácilmente. Eh, y pues esa es la situación, que ahorita en el mundo domina la variante Delta, entonces estamos un poco peor, pero estamos un poco mejor porque ya tenemos vacunas. Así que para ir entrando a la parte final rápidamente, ¿qué podemos hacer? Mantener las medidas de prevención, de prevención, usar cubrebocas correctamente, tapando la nariz desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Si traen el cubrebocas abajo de la nariz, están demostrando ser personas, pues, bastante duras de entendimiento, ¿no? Porque no sirve absolutamente de nada. Mantener la sana distancia, tratar de salir menos, ¿no? Ya sé que todos queremos estar saliendo, pero tratar de no salir si no es necesario. Por supuesto, vacunarnos y exigirle al gobierno que siga vacunando, y si puede que acelere la velocidad de vacunación. Ya van a empezar a vacunar a los niños, o creo que ya empezaron. Recordar que estos son fenómenos naturales, pero que no son eternos, entonces tampoco perder la esperanza. Ya vamos viendo la luz al final del túnel. Los mejores eh, pronósticos dicen que con mucha suerte, a lo mejor para marzo ya se termina la pandemia. Esperemos que así sea, crucemos los dedos y confiemos en la ciencia. Y a más largo plazo, pues proteger el ambiente, fomentar esta cultura de protección ambiental, porque si seguimos dañando los ecosistemas y si seguimos dañando el ambiente, propiciamos que estos virus salgan de sus reservorios naturales y puedan tener la oportunidad de brincar al ser humano. Y voy a terminar con algo desagradable, pero que me parece muy importante decirlo: el mal manejo que se ha hecho de la pandemia en México. A pesar de la vacunación y de cómo vamos avanzando, la verdad es que se ha manejado muy mal. Aquí se ve la gráfica a nivel mundial de cómo eran los contagios diarios. Se ven cómo subía, bajaba, pero todavía estamos teniendo muchos contagios diarios a nivel mundial. A nivel de México, pues es más o menos la misma curva. Ahorita está bajando, pero todavía tenemos cientos o miles de contagios diarios. Esperemos que siga bajando la curva conforme se va vacunando más personas en México y en el mundo. La curva de muertes, pues lo mismo, va bajando a nivel mundial, va bajando a nivel de México, pero todavía tenemos muertes, muchas muertes diarias. ¿Y qué hizo el gobierno mexicano? Pues no se tomó en serio la pandemia, no tomó medidas de protección como cerrar aeropuertos o hacer pruebas a las personas que llegaban del extranjero. El presidente no quiso promover el uso del cubrebocas de una manera absolutamente necia, absolutamente irresponsable. El encargado el manejo de la pandemia, el doctor López Gatell, no quiso gastar dinero en hacer muchas pruebas que hubieran ayudado a dar seguimiento y a evitar que el primer impacto de la pandemia fuera tan fuerte, y estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Les voy a dar datos. Eh, Aquí está el número. Bueno, México es el 15º lugar de 160 y tantos países en número de casos, ¿no? Es decir, somos de los primeros países. Claro que Estados Unidos es un absoluto desastre, es una catástrofe lo que pasó allí, porque allí también tenían un presidente populista, ignorante e irresponsable, que era Donald Trump.
y bueno, el resultado de eso es que es el país que ha tenido más casos de todo el mundo, seguido por la India, pero la India tiene muchos más habitantes que Estados Unidos. México está en un lugar muy malo. Tenemos 15º lugar, estamos en los primeros 20, digamos, de más de 160 países. Y el número de muertes, mucho peor. Estamos en el 4º lugar a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que de los pacientes que se infectan, se nos mueren muchos. A otros se les infectan muchos, pero no se les mueren tantos. Estados Unidos nuevamente es un desastre, igual que Brasil, igual que la India, pero esto revela un mal manejo médico. No hubo material, no hubo fármacos, no hubo atención, no hubo apoyo al personal médico. También somos uno de los primeros lugares en muertes de personal médico. Pero además México es el lugar 124, o sea, de los últimos de la lista en casos por millón de habitantes. Ahí no nos fue tan mal. Pero miren el número de muertes por millón de habitantes, ya no el número total, sino por millón de habitantes. Estamos en el lugar 21, estamos muy arriba. Entonces, hubo un mal manejo que en mi opinión es irresponsable, quizá criminalmente irresponsable de la pandemia, y por eso a este señor muchos le llamamos el doctor muerte. Después habrá tiempo de llamar a cuentas a los responsables, pero sí quiero señalar esto, ¿no? Y termino diciendo, bueno, yo siempre muestro esta portada que salió el año pasado de la revista Letras Libres, porque dice algo que estoy totalmente convencido y que en el estado de Hidalgo, por ejemplo, lo han adoptado y han actuado en consecuencia. México necesita ciencia, ciencia y más ciencia. Desgraciadamente, y me da mucha tristeza decirlo, el gobierno federal de nuestro país en este momento está haciendo exactamente lo contrario, está criminalizando de manera injusta a 31 científicos, persiguiéndolos de una manera despiadada, acusándolos de crimen organizado, amenazándolo con meterlos a un penal de alta seguridad de Almoloya. Y esto está causando un desprestigio nacional y es verdaderamente una vergüenza que nuestro país, en vez de apoyar a la ciencia y a los científicos, les recorte dinero y los amenace con meterlos a una cárcel de alta seguridad. Lamento terminar con ese tono triste, pero me parece importante decirlo en este momento. Aquí están mis datos. Si gustan escribirme, si alguien quiere que le pase la presentación, con todo gusto, mbonfil@unam.mx. Y dejo de compartir mi pantalla para ver si nos da tiempo de tener algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Martín. Aquí pues la importancia de los divulgadores, ¿no? De los divulgadores que nos acercan y nos hacen de manera pues más digerible y más entendible, pues todo este tema que podría parecer un poquito complejo, sobre todo por conceptos, ¿no? Como ADN, ARN, pero pues te agradecemos mucho que nos hayas acercado y aclarado un poquito más. Sí hay muchas preguntas, vamos a tratar de responder las más que se puedan. Y tienes muchos comentarios también, obviamente, felicitándote. Te los haremos llegar. Sin embargo, Muchas pues gracias. vámonos a enfocarnos en las preguntas. Y algunas ya se han ido también respondiendo dentro de la plática. Itzel nos pregunta, ¿cuántas mutaciones cree que puede existir del virus? Bueno, mutaciones infinitas, pero mutaciones que hagan que el virus sea más peligroso. Sabemos que hay ciertos lugares en el genoma del virus que son más propicios a sufrir mutaciones. Bueno, digo, no se puede predecir hasta ahorita, pero sí, variantes ha habido ya muchas, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahorita de preocupación solamente 4 por el momento. Esperemos que no surjan muchas más, pero eventualmente irán surgiendo otras y habrá que mejorar las vacunas. Lo bueno es que la tecnología permite actualizar las vacunas de ARN casi al instante y comenzar a fabricarlas. Entonces, probablemente nos tendremos que vacunar cada año contra el coronavirus, al menos durante un tiempo. Muchas gracias. Nos pregunta Adriana Jiménez, ¿qué tan fuerte cree que tenga impacto esta pandemia? Es decir, ¿el cubrebocas ya será parte de nuestra vida diaria? ¿Y qué cambios tendrá nuestro sistema inmune a partir de la pandemia? Bueno, impacto ya lo tuvo. Es decir, los adultos, pues ya vivimos 2 años en estas circunstancias. Piensen ustedes en los niños que nacieron hace año y medio, hace 2 años, no han tenido infancia, ¿no? Compartiendo, jugando en los parques, etcétera. Los niños de primaria, los jóvenes de secundaria, de prepa, que no han podido disfrutar la vida que uno pasa normalmente en esas edades. Y eso va a tener impactos en salud mental,
aspectos sociales, etcétera. Entonces ya tuvo un impacto, pero probablemente el cubrebocas se va a seguir usando un buen rato. A lo mejor cuando se declare el fin de la pandemia ya no es tan obligatorio usarlo, pero muchos lo vamos a querer seguir usando, quizá. Nuestro sistema inmune pues se va a ir acostumbrando, vamos a tener anticuerpos contra los coronavirus, los que ya nos infectamos o los que ya fuimos vacunados, y si hay estos refuerzos de vacunas contra las nuevas variedades que surjan, pues iremos teniendo anticuerpos contra ellos. Eso es absolutamente normal. Todos los días nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos contra nuevas sustancias que entran a nuestro organismo, entonces no hay problema, no se sobrecarga ni se acaba el sistema inmunitario, al contrario. Entonces en eso no hay problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta, pues es un poquito como en otra área, sin embargo, pues te la voy a realizar a ver si nos puedes compartir a lo mejor tu opinión. Nos dice Abigail, ¿cuánto tiempo después de que pase la pandemia será necesario para tener un equilibrio en la economía mexicana? Híjole, ahí sí está fuera de mi área. Yo lo que he leído en la prensa, ¿no? De los expertos en economía y en finanzas, dicen que sí va a tardar un rato en México, pero es que depende mucho, por un lado, de las decisiones que tome el gobierno de México, la Secretaría de Economía, el Banco de México, etcétera, eh, y también de lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos está teniendo algunos problemas económicos que si se agravan, pues pueden afectar a México, independientemente de lo que hagan las autoridades aquí. Y eso, pues, a lo mejor hace más lenta la recuperación, pero bueno, ya estamos recuperándonos en México, ya desde que se abrieron parcial o casi totalmente los negocios, etcétera, ya está en camino la recuperación. ¿Qué tan rápida va a ser? Pues no, yo no podría responderlo, pero creo que no va a ser demasiado dañino, ¿no? Es lo que dicen los especialistas. Muchas gracias. Abigail nos pregunta, ¿de qué forma podemos evitar que se den este tipo de pandemias o que reduzca su impacto en nuestra sociedad? Pues como decíamos, por un lado, evitar este daño a los ecosistemas, este contacto con organismos silvestres que es absolutamente innecesario. A lo mejor algunas culturas como en Asia van a tener que reconsiderar ciertas tradiciones como el comer animales silvestres vivos o el criarlos, etcétera. Por otro lado, pues hay que mejorar el sistema de farmacovigilancia y de vigilancia epidemiológica a nivel global. Esto lo ha dicho desde la OMS hasta Bill Gates, ¿no? Tenemos un buen mecanismo a nivel mundial porque desde diciembre del 2019, en cuanto las autoridades chinas dieron a conocer el nuevo coronavirus, se activó a nivel mundial la vigilancia, aunque la OMS tardó mucho en declarar la pandemia, tardó como 3 meses, si no me equivoco. Habría que mejorarlo y habría que también mejorar los sistemas para producir y distribuir vacunas cuando llegara a pasar otra crisis de este tipo, para que no perdamos tanto tiempo, ¿no? Tardó mucho en desarrollarse, bueno, nos parece que tardó mucho en desarrollarse la vacuna, tardó 10 meses, eso es un récord a nivel mundial, nunca se habían hecho vacunas tan rápido, y hay quien quería que le dieran el premio Nobel al desarrollo de las vacunas este año, el premio Nobel de Medicina, a lo mejor después, es muy pronto, pero la distribución pues ha sido un problema porque los países ricos compraron de antemano y acapararon, y los países pobres hemos tenido que estar pidiendo que nos regalen, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas se podrían mejorar. Y por supuesto, a nivel de ciudadanos, pues combatir estas ideas tontas y peligrosas de que las epidemias son conspiraciones, que no son reales, que el uso del cubrebocas es dañino o que el uso de remedios milagro como el dióxido de cloro pueden ayudar a combatirlas cuando en realidad más bien pueden dañar nuestra salud. Muchas gracias. Precisamente hablando de vacunas, Rocío Aguilar nos dice que le interesa mucho tu opinión acerca de la vacunación en niños y adolescentes. ¿Cuál es tu recomendación? Y asimismo te pregunta sobre las secuelas que pudieran tener las vacunas o si existen algunas secuelas que pudiera haber. Bueno, todo tratamiento médico puede tener secuelas. Los únicos tratamientos médicos que no tienen secuelas son las falsas medicinas como la homeopatía, ¿no? Porque no tienen ninguna sustancia, entonces no causan ningún efecto.
todo tratamiento, hasta tomar aspirinas en algunas personas, muy rara, unas cuantas personas por 10 millones, pues pueden tener algún efecto negativo. Lo mismo puede pasar con cualquier vacuna. Pero el beneficio, el balance costo-beneficio de vacunarse contra no vacunarse es mucho mayor digamos, las personas que mueren por ir en coche, eh, si hiciéramos la comparación, entonces tendríamos que no usar coches porque nos podemos morir en un accidente. Es mucho más peligroso viajar en coche que vacunarse, ¿no? O sea, sí puede haber casos raros en que haya algunos efectos, sobre todo personas que puedan tener alguna alergia, pero la verdad es que son muy, muy, muy escasos. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era la primera? Sobre la vacuna de niños y Ah, adolescentes. la vacuna de niños y adolescentes. Bueno, las empresas como AstraZeneca, Pfizer, etcétera, ya están haciendo estudios clínicos y están comenzando a tener resultados que en estas poblaciones de niños y jóvenes que nos indican que las vacunas son seguras. Estos estudios clínicos son revisados y aprobados por la comunidad médica y por la Organización Mundial de la Salud y por los organismos como en México, la COFEPRIS, en Estados Unidos, la Administración de Fármacos, ahorita se me olvidó cómo se llama. Entonces, cuando las autoridades nos dicen que ya está aprobada para jóvenes y adultos, podemos tener confianza porque eso está basado en evidencia médica clínica, aprobada por el mecanismo de control de calidad, digamos. Entonces, conforme se van aprobando estas vacunas para esas poblaciones, podemos estar tranquilos de que se les puede aplicar sin ningún riesgo, ¿no? O básicamente sin ningún riesgo, porque la verdad es que sí puede haber un caso en 10 millones en que haya algún problema, pero eso es inevitable y como les digo, pasa con todo, ¿no? Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a dar espacio a otras dos preguntas. De todas maneras, pues les recordamos que esta plática, para que la vean las veces que ustedes quieran, va a estar disponible en el canal de YouTube Sidnova-HGO, Sidnova Hidalgo. Y de igual manera, Martín pues ya nos compartió hace un momento las redes sociales, que también las vamos a compartir posteriormente. Nos dice Sergio, con las nuevas variantes que surgen de la enfermedad, ¿será necesario la creación de más vacunas para poder ayudar a los humanos a sobrevivir a dichas variantes? Sí, por supuesto. Pero ahora tenemos estas nuevas tecnologías que no son nuevas, ya se habían estado trabajando durante décadas, la de producir vacunas con ARN mensajero, con proteínas, etcétera. Lo que pasa es que justo esta pandemia cayó cuando esas tecnologías estaban listas para estrenarlas y las estrenamos con la pandemia de coronavirus. Estas vacunas, prácticamente uno programa la secuencia de ARN mensajero que quieres, las máquinas sintetizadoras las empiezan a fabricar y luego se pueden envasar o meter en los adenovirus o lo que se necesite y se pueden producir inmediatamente vacunas adaptadas a las nuevas variantes o incluso a nuevas enfermedades que surjan, ¿no? Entonces sí vamos a tener vacunas, pero mucho más baratas, las vamos a tener mucho más pronto y bueno, quizá más eficaces, ¿no? Entonces sí, son buenas noticias en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Y Leonel nos pregunta, ¿México podría ser potencia mundial en la producción de vacunas? Le mando un saludo aquí a Rocío Aguilar, que es una amiga que me está saludando. Claro que México podría ser potencia en vacunas. Miren, no a nivel quizá global en este momento, pero México tuvo un buen sistema de producción de vacunas, una empresa parcialmente estatal que producía todas o muchas de las vacunas que se usaban en México. Esta empresa, por razones que yo desconozco, se dejó que fuera decayendo y prácticamente estaba en ruinas y ahorita se ha planteado volverla a apoyar para que vuelva a producir vacunas. Nosotros producíamos vacunas que le distribuíamos a varios países en Latinoamérica y también comprábamos vacunas, pero sí ciertamente se ha perdido esa oportunidad. Ahorita se habla de varias vacunas que está desarrollándose en México contra el coronavirus, pero la verdad es que van muy tarde y muy lentas, ¿no? Pero si se diera este apoyo, pues sí, es una opción, ¿no? Así como podría ser México potencia, no sé, en producción de chips, ¿no? Y no solo en armar aviones o armar coches, sino en producir cosas como chips de computadora. Eh, por eso se hizo una reforma ahorita sobre el litio, ¿no? Para protegerlo.
pues también podríamos producir vacunas, ¿no? Y México es potencia, por ejemplo, en producción de sueros contra venenos de alacrán y venenos de serpiente en el Instituto de Biotecnología en Morelos, de la UNAM. Entonces, claro que hay ese potencial, pero para eso se necesita voluntad política, porque sin voluntad política no hay dinero, no hay apoyo y no se puede hacer básicamente nada. Pues Martín Bonfil recibe un agradecimiento de parte de nuestro director, el maestro Alonso Guardacruz, de igual manera de nuestra directora de divulgación, la maestra Renata Hernández. Ha sido un placer. Como siempre, sabes que el Sinova e Hidalgo es tu casa, entonces pues te agradecemos mucho por esta charla, por esta conferencia. Muchísimas gracias, Carlos. Espero pronto podernos ver en persona y pues les mando todo mi cariño, todos mis saludos a todos los hidalguenses. Muchísimas gracias y a todo nuestro auditorio también le agradecemos. Les recordamos que cada miércoles a las 2 de la tarde tenemos una cita y les invitamos a que se registren para que no se pierdan ninguna de las noticias que Sinova tiene para todas y todos ustedes. La próxima semana tendremos a la doctora Itzel López con el tema Mi modelo de negocio. Entonces, pues las gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.